hablar justamente sobre esta generación. Mi mensaje se llama La generación de los Juan Marcos. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Quiero comenzar por ahí hablando esta mañana. La iglesia de Dios estaba enfrentando una dificultad, así como parecida a la que nosotros estamos enfrentando en este momento, pero en medio de la dificultad Dios se va a glorificar. Mira lo que dice Hechos capítulo 12, verso del 1 al 5. Dice: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos de los creyentes de la iglesia y mandó a matar a espada al apóstol Santiago, al hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro, y eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Y Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público delante de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. A ver, póngale la mano a 2 personas y dígale: tenemos que orar. ¿Qué es el trabajo de la iglesia? La iglesia estaba pasando 3 problemas. Eran perseguidos, habían matado a uno de sus líderes y el otro estaba preso. Entonces la iglesia, en lugar de criticar, murmurar, desanimarse, dijeron: empecemos a orar. Amada iglesia, en lugar de desanimarnos, lo que tenemos que empezar a hacer es orar fervientemente, porque Dios ya tiene lugar para nosotros donde Dios nos va a llevar. No es momento de sentirnos: no, es el momento de creer que Dios usa hasta las cosas negativas para que nos vaya bien a los hijos de Dios. Es el tiempo de crecer. Dígale que está a la par: ¿es tiempo de qué? Mientras Pedro está en la cárcel, la iglesia está orando fervientemente. Entonces pasa un milagro, que es al que yo quiero llevarte esta mañana. Y dice la Biblia que mientras la iglesia oraba, un ángel de Dios entró a la cárcel, llegó donde estaba Pedro, que estaba dormido, y le tocó el costado y le dijo: hey, Pedro, despiértate. Y dice la Biblia que Pedro se despertó, y cuando se despertó le dijo: vístete. Y dice que se puso su ropa, sus sandalias, y le dijo: ponte abrigo porque está helado allá afuera. Y la Biblia dice que se cayeron las cadenas de sus manos. Le abrió la primera puerta, le abrió la segunda puerta, y cuando lo va a sacar a la calle, ahí lo quiero llevar a Hechos capítulo 12, verso del 9 al 13. Pero mientras así, y saliendo, dice, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Verso 10: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11: finalmente Pedro volvió en sí. ¿Cómo? Y dice ahí: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Así. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María. Todo el mundo repita conmigo: ¿a dónde llegó? A la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo en esa casa? Versículo 13: y tocó la puerta. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi. Yo quiero decirte algo y quiero comenzar por ahí. Que tu casa sea un lugar de oración. Dígale que está a la par: que tu casa sea un lugar de ¿qué? Para que los que están confundidos. Pedro salió de la cárcel confundido, no sabía si era verdad, no sabía dónde estaba. Pero si tu casa es una casa de oración, la gente confundida va a llegar ahí y Dios le va a dar revelación de lo que tienen que hacer en la vida. Los que han estado en esclavitud van a hacer y a entender que ahora viven en libertad como los hijos de Dios. Un día tú y yo venimos a esta casa, veníamos confundidos, veníamos a esclavitud, pero aquí el Señor se encontró contigo y te dio rumbo, te dio destino, te dio propósito, y ahora alabamos y glorificamos a Dios en medio de la libertad. ¿Cuántos dicen amén acá?
Abre tu casa de paz. La iglesia de Dios estaba orando en la casa de esta mujer que se llamaba María, que era la mamá de Juan Marcos. María un día dijo: yo abro mi casa para que aquí se predique y se ore. Y déjame decirte algo, que la casa de aquellos que oramos al Señor, por lo que estás orando, va a tocar la puerta de tu casa. El milagro te va a tocar la puerta de tu casa, porque hay una casa donde se está orando y hay una casa donde Dios responde. ¿Cuántos saben que a muchos esta semana nos van a tocar en la puerta y nos van a decir: tú eres el que estabas pidiendo, oye, tú eras el que necesitaba? Nos van a decir: oye, ustedes eran los que necesitan un terreno. Aquí hay un lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Iglesia, hoy es el tiempo que comencemos a orar fervientemente. Ábrele tu casa a Dios. Comienza a orar para que los confundidos ahí entiendan qué es lo que tienen que hacer en la vida. Una casa donde se ora es un lugar donde los milagros van a comenzar a suceder. Ahora te pregunto yo, ¿qué se oye en tu casa? ¿Hay oración? No, pastor, es que yo no oro, por eso tampoco ves los milagros. Los milagros vendrán a nuestra vida cuando tú comienzas a tener en tu casa, en tu vida, en tu lugar donde estás, un tiempo para orar al Señor, porque dice la Biblia que Dios no es injusto, sino que oirá la oración de los escogidos de Dios. Yo no sé qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios. Si quieres un trabajo, si quieres sanidad, si quieres restauración, pero comienza a orar en tu casa y Dios hará un milagro. Lo que esta mujer no sabía, María, que cuando abrió la puerta de su casa, número uno, los milagros por los que oraban comenzaron a suceder. Número dos, quiero llevarte ahí, verso 24. Estamos leyendo de Hechos capítulo 12, verso 24. Dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y el verso 25, ahí quiero llevarte yo. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Cuando tú le abres la puerta de tu casa a Dios y abres una casa de paz, yo quiero hablarle a aquellos que no tienen una casa de paz. Abre una casa de paz, porque al abrir la puerta de tu casa a las personas para que Dios las transforme, también le estás abriendo la puerta de tu casa a tus hijos para el propósito que Dios tiene para con ellos. Dicen los eruditos de la Biblia que esta María era una de las que servía a Dios mientras Jesús estaba en su ministerio. O sea que este Juan Marcos, cuando Jesús predicaba, era un niño como los de escuela dominical, era un niño como los de Agape Kids, era un niño pequeño, pero él conoció a Jesús porque vio a su mamá servirle a Jesús. Entonces déjame decirte algo: si tú quieres que tus hijos le sirvan a Dios, ábrele tu casa a Dios, sírvele tú a Dios, y le estás abriendo la puerta del propósito de Dios para tus hijos, para que ellos el día de mañana también le sirvan. Esta mujer abrió la puerta de su casa y ahí llegaban personas como Pedro, llegaban personas como el apóstol Pablo, llegaban personas como Bernabé, llegaban hombres de Dios a esa casa. Y lo que ella no entendió, que un día ahí fue el llamado para su hijo, para que fuera un misionero. Nosotros le oramos al Señor: Señor, que mi hijo te sirva, que sea pastor, que sea un salmista, que sea un misionero. Pero te pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que abriste tu casa para orar, para que tus hijos fueran preparados por Dios, para que el día de la oportunidad a tu hijo lo escojan y diga: es tu hijo el que va a servir? ¿Te puedes imaginar al apóstol Pablo y Bernabé llamando a Juan Marcos y diciéndole: Juan Marcos, el Señor te ha escogido para que vayas con nosotros a predicar el evangelio? ¿Qué hubiera pasado si esta mujer nunca hubiera abierto su casa para una oración ahí? Nunca el propósito de Dios se hubiera cumplido en la vida de Juan Marcos. Hoy, esta mañana, delante de nuestros ojos,
estamos viendo a la próxima generación de Juan Marcos, que ya están cantando, que ya están predicando, que ya están sirviendo. Yo no sé cuántos de ellos un día el Señor los va a escoger y va a decir: te voy a mandar a las naciones. Eres el próximo que va a inspirar la alabanza y la adoración en este país. Pero ¿sabes por qué? Porque hay padres que decidieron abrirle su casa a Dios, decirle que mi hijo le sirva a Dios con todo su corazón. Ahora déjame contarte esto, y si alguien me ayuda en el piano se lo voy a agradecer muchísimo, porque quiero ir aterrizando con todo esto que te estoy diciendo. Hay Juan Marcos que van a salir de tu casa. Hay Juan Marcos que van a salir de esta generación de teens, que le van a servir a Dios, que tienen un propósito. Por si tú no lo sabes, Juan Marcos fue misionero, pero Juan Marcos años después fue el escritor del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos que hoy conocemos fue escrito por un discípulo que no estuvo con Jesús. No, él no estuvo con Jesús. Él fue un niño que oía las historias de Jesús. Así como tú, muchos de los que estamos aquí en la escuela dominical, en Agape Kids, nos cuentan la historia de Jesús que sanó. A Juan Marcos también se la contaba su mamá. Y Juan Marcos: yo estuve el día que Jesús levantó a un paralítico. No, mamá, y contame cómo fue. A un niño. Mira cómo marcas la vida de tus hijos pequeños cuando le hablas de Jesús en la casa. A los niños no esperemos que se le va a hablar de Dios en la iglesia. Aquí es un complemento. Pero si tú quieres que tus hijos se empapen de Dios, es en la casa, de lo que le debe de hablar, de los versículos, de las maravillas. Y mira, hijo, le decía a la mamá: yo estuve ahí cuando alimentó. Mamá, ¿y cómo lo hizo? Fue grande, porque el Dios al cual tú y yo servimos y al cual hemos sido llamados es un Dios grande, Juan Marcos, que tiene grandes planes contigo y con tu descendencia también. Y Juan Marcos escribió el Evangelio que hoy conocemos como el Evangelio de Marcos. Ahora déjame decirte algo. Estos teens que tú ves ahora aquí, como tú y como yo, no están terminados. Siguen siendo jóvenes, siguen siendo impulsivos, siguen cometiendo errores. Juan Marcos cometió un error también. Dice mi Biblia, vaya conmigo por favor, vea, Hechos capítulo 15, verso 36 al 41. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada uno de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los creyentes. Y Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos. ¿A quién quería llevar Bernabé? Porque Bernabé era tío de Juan Marcos. Pero Pablo se opuso determinantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Yo quiero decirte algo, estimado padre, amada iglesia, por favor, quiero que me entiendan algo. Los Juan Marcos, los teens, los jóvenes, llámalo como los quieras llamar, en algún momento de la vida van a abandonar. ¿Cómo, pastor? Porque sí, porque en algún momento de la vida se van a equivocar. Siguen siendo jóvenes. En algún momento de la vida van a tomar malas decisiones. En algún momento de la vida se van a desanimar. Yo le estoy hablando a ellos, pero también te hablo a ti que me estás viendo y tú que estás aquí sentado. Muchos de los que estamos aquí fuimos cristianos, conocimos a Dios de niños o de jóvenes, pero te apartaste de los caminos del Señor. Tomaste malas decisiones. Los deseos nos llevaron a apartarnos de Dios y abandonamos el servicio y abandonamos lo que nuestros padres nos enseñaron. Pero quiero enseñarte hoy algo esta mañana. El que tiene un propósito de Dios, aún con todo y los errores, Dios quiere volverte a usar. Yo quiero que le ponga la mano al que está a la par y le diga: Dios te quiere seguir usando. Tengámosles paciencia a estos jóvenes, porque en el proceso se van a caer, porque en el proceso se van a equivocar. Cuando conozcan a la novia se van a desentender de todo. Pero tranquilo, tú y yo también fuimos jóvenes. Y yo le pido a Dios que en esta iglesia se levante una iglesia como los Bernabé, que no desechan, sino que a pesar de los errores y de los abandonos, le volvamos a dar una segunda oportunidad a todo joven que se aparta de los caminos de Dios. Porque tus errores, quiero que lo marques mucho, tus errores
no anulan el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Te imaginas si Bernabé le hubiera cerrado la puerta a Juan Marcos? Nunca hubiera escrito el evangelio. Hubiera quedado un Juan Marcos herido diciendo: yo le quise servir a Dios, pero me cerraron las puertas. Pero hubo un hombre que dijo: no, Dios confía en ti, yo sigo confiando en ti. Yo no sé, Things, amada iglesia que estás acá, con cuál ha sido el Pablo que has tenido una dificultad. Pablo es una autoridad, y muchos jóvenes están heridos por sus padres. Muchos jóvenes se han sentido hechos a un lado por su madre. Muchos jóvenes se han sentido despreciados por los líderes, por los pastores. Muchos han sido marcados porque alguien no creyó en ellos, como un Pablo. Pero déjame decirte algo: no vayan a permitir que eso marque el corazón de ustedes para dejar de servirle a Dios. Todos nos vamos a equivocar, pero el Señor tiene una nueva oportunidad para tu vida. Años después, escúchame acá, Colosenses capítulo 4, verso del 10 al 11, el apóstol Pablo escribe y dice esto: entiendo mi error. Pablo reconoció su error. ¿Cómo? Así, de esta manera. Mira cómo dice: Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos, Juan Marcos, el primo de Bernabé. Eran primos. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por ahí, hagan que se sienta. Como decía el apóstol Pablo que teníamos que tratar a los Juan Marcos: bienvenido. Yo quiero que los teens vengan acá al frente, por favor. Vengan otra vez aquí, muchachos, vengan para acá. Si aquí tengo jóvenes entre la edad de 12 años a los 15, que no eres parte de los teens, pero estás en esa edad, ¿podría venir aquí al frente conmigo, por favor? ¿Podría venir hoy acá al frente? Hay jóvenes que tienen esa edad, aunque no sea parte de lo que hoy hicieron, pero tienes esa edad. Yo te pido que vengas acá al frente, no tengas ningún problema. Excelente. Amada iglesia, yo quiero pedirte un favor. Mientras yo sea el pastor de esta iglesia, a los Juan Marcos siempre hagámoslo sentir bien en esta iglesia. Siempre démosle la bienvenida. Ellos son importantes. Pero pastores, la música que oyen a mí no me gusta. A mí tampoco, pero prefiero que oigan eso y no que oigan a Bad Bunny allá perdidos, llevándolos al sexo y al pecado. Si esa alabanza no te gusta, pero por lo menos glorifica el nombre de Dios, apoyémoslo. Pero es que los bailes que hacen a ti no te gustan porque ya no los puedes hacer. Si hoy hubiéramos bailado con ellos, mañana no vas a trabajar porque quedas trabado ya. La asiática ya no te permitiría y la rodilla te tronara más que de costumbre. Déjenlos vivir, déjenlos que sean. Quieren ponerse gorras, que se las pongan. Quieren andar el pelo largo, déjenlos como los quieran andar. Que ellos se sientan en este lugar bienvenidos. Mira, ¿sabe qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí? Es que yo me equivoqué. Yo no lo hice sentir bienvenido porque yo lo juzgué por sus actos. Estos muchachos, ahí donde lo ven, en algún momento de su vida se van a equivocar, claro, como tú y yo nos hemos equivocado. Es que a todos nos gusta señalar a otros, pero se nos olvida que nosotros también hemos fallado. Pero déjame decirte algo: los que ves aquí al frente han sido puestos con un propósito de Dios. Y los errores del día de hoy de ellos, el día de mañana el Señor dirá: yo ya no me acuerdo de eso, porque serán misioneros, serán predicadores, escribirán libros, montarán empresas, te darán trabajo. Bendícelos, dale gracias a Dios por su vida. Ahorita andan en lo mejor de la juventud. Solo guiémoslo, dirijámoslo. Bernabé lo agarró de la mano y dijo: yo no te voy a soltar. Yo quiero molestar esta mañana a los papás de estos muchachos. Si están aquí, mamás y papás, vengan por favor a darle un abrazo a estos Juan Marcos. Por favor, seamos un Bernabé. Y si el papá de alguien no ha venido, Luisito, quiero que vaya y abrace a alguien. Pastora Telma, quiero que vaya y abrace a una niña. Marinita, por favor, acompáñeme. Pastor, vaya y abrace a uno de estos muchachos, porque yo no sé si el día de mañana uno de estos muchachos va a ser el que va a predicar en lugar mío, el que va a hacer las cosas. Abrácelo y vas a orar por él y bendícelo.
Y hoy ora por él y bendice. Agarre a una señorita, amada hermana. Yo no quiero que ninguno se me quede sin un abrazo. En este lugar siéntanse bienvenidos. En esta casa los amamos. En esta casa los apoyamos. Y cuando se equivoquen, aquí también van a haber Bernabés que los van a animar, que no los van a dejar desamparados, que vamos a hacer todo lo posible para que el propósito de Dios se cumpla en su vida y en la de su familia y en la de su generación. Si has tenido problemas con un Pablo, se rompe hoy esa maldición en el nombre de Jesús. Si tú has tenido problemas, tienes dificultad con alguien que no ha creído en ti, con algún líder que te dio la espalda, tranquilo, porque un día el Señor te premiará, un día el Señor te va a honrar. No dejes de traerlos a la iglesia. A los Juan Marcos no se les castiga alejándolos de la iglesia, jamás. A los Juan Marcos se acercan más a Dios, para que Dios los comience a usar a la edad que tiene. Y ya para morir el apóstol Pablo, segunda de Timoteo capítulo 4 verso 9, en sus últimas palabras el apóstol Pablo escribe una carta y dice así: Timoteo, por favor ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas queda conmigo, pero hazme un favor: tráeme a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Ya vemos aquí Pablos muy grandes, pero aquí están los Juan Marcos, que son los que nos van a relevar para que el evangelio se siga predicando. Por favor, apóyenlos, háganlos sentir amados. Amada iglesia, ponte de pie, por favor. El apóstol Pablo entendió una cosa al final: los Juan Marcos son muy útiles para el ministerio. Son tan útiles estos muchachos que hoy vi por primera vez, óyeme bien acá, que ya todos los que cantaron fueron Juan Marcos. No había ninguno del ministerio de alabanza, excepto, qué linda en los dos. El próximo año muchos de estos muchachos ya tocarán los instrumentos. Y el próximo año ya muchos de estos muchachos estarán predicando en nuestras celebraciones, porque así es la palabra de Dios. Ay, pero pastores, que usted no los conoce en la casa, ¿cómo son? Son Juan Marcos, se equivocan, tienen errores. Guíelos, ayúdelos, enséñelos, prepáralos para buena obra. Pero por favor, dos cosas le quiero pedir a la iglesia. Uno, con ellos, que ellos siempre se sientan bien en esta iglesia, ellos sean bienvenidos en la iglesia. Número dos, oremos siempre por ellos, porque el enemigo anda detrás de ellos viendo cómo destruir. Por eso siempre las redes sociales, siempre todos los pecados están en estas edades. Por eso a estas edades salen embarazados. Por eso a estas edades se meten en problemas. ¿Por qué, pastor? Porque el diablo no quiere dejar a los Juan Marcos que escriban evangelios, que sean misioneros, que vayan y hablen de Dios a la vida de los demás. Pero iglesia, amémonos. Como me hubiera encantado a mí que en mi tiempo de Juan Marcos me hubieran apoyado, me hubieran dado la bienvenida. En mis tiempos nos veían de menos, no nos dejaban ser parte de algo, siempre habían oposición. Y si tú sentiste eso mientras tú fuiste un Juan Marcos, sana hoy tu corazón de Pablo. Sana hoy ese corazón de ese líder, ese pastor, ese hermano de la iglesia que siempre te hablaba mal de ti, que no te dejaba avanzar. Sana hoy tu corazón, porque eso no anula el propósito de Dios en la vida de una persona. Si te has equivocado, yo también me equivoqué, y a pesar de eso Dios permanece fiel al llamado de cada uno. Juan Marcos abandonó, se enfrió, se desanimó, llámelo como quiera, pero Dios dijo: Juan Marcos, pero a ti te escogí. Abre tu casa de paz, María, y ahí van a levantar tus hijos, y tus hijos serán la siguiente generación que será de bendición para tu vida. Amada iglesia, el propósito es más grande que un desacuerdo que hayamos tenido con Pablo. Por favor, iglesia, ciérreme tus ojos, por favor. Levanta tus manos al cielo
Y hoy le voy a pedir los things que vayan a bendecir al pueblo. Vamos, ministren a la vida de la gente. Tienen mucho para dar. Vamos, den un abrazo, saluden, oren por alguien. Dile, eres bendecido de parte de Dios. No tengan pena. Como le dijo Pablo a Timoteo, vamos, no se avergüencen, háganlo. Solo vayan y den un abrazo a una hermana. Si eres señorita, ve, busca a una hermana, abrázala y dígale: ve y saluda a alguien y bendícelo. Vas a hacer más de lo que puedo imaginar. Sabemos que este mensaje ha tocado tu corazón y queremos decirte que no es casualidad que estés viendo este video. Dios te trajo aquí con un propósito. Así es. Tal vez has estado buscando respuestas, paz o dirección para tu vida. Y déjame decirte, Jesús te está llamando. Él te está invitando a una vida llena de propósito y esperanza. Si hoy deseas abrirle tu corazón a Jesús, puedes hacerlo conmigo repitiendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, queremos felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Y recuerda, lo mejor de tu vida comienza cuando le abres a Jesús tu corazón. Que Dios te bendiga.